El arte es una herramienta que te permite ahondar, ¿no?, en la emoción humana. Nosotros entramos a estas casas de acogida, sobre todo con la parte de apoyo también, haciendo un taller de dramaturgia. Hay un teatro femenino que cuentan las historias desde lo que somos nosotras, desde nuestros intereses, desde nuestra visión, y ponernos realmente el papel de heroínas, ¿no? No siempre la doncella triste que va a llorar. Muy buenas noches, bienvenidos a otro podcast del CCP. Este espacio que hemos creado con la firme intención de tender puentes, de conversar, conocer a nuestros entrevistados para saber el trabajo que están realizando en las artes, en la gestión cultural, en el activismo y poder impulsar estos trabajos. Hoy nos acompaña Sara Faride, dramaturga, gestora cultural, con quien vamos a conversar esta noche. Sara, bienvenida. Muchas gracias, Edson. Gracias por la invitación y por abrir estos espacios a la cultura y al arte, ¿no? La dramaturgia es uno de los eslabones más pequeños en nuestro país, ¿no? Sobre todo en las artes escénicas. Por diversas razones a lo largo del tiempo no se ha desarrollado como tal en el país, pero hay ciertos avances que han ido apostando siempre por convertirse en un elemento de apoyo fundamental para las artes dramáticas. ¿Cómo llegas a la dramaturgia y cuáles son tus inicios en estas artes? Bueno, yo he empezado haciendo teatro. Yo estudié en la Escuela Nacional de Teatro y bueno, la escritura siempre ha sido algo que ha estado en mí desde muy pequeña. Yo desde que me acuerdo hago diario, entonces siempre he escrito que pequeños cuentos y de todo estilo, ¿no? La dramaturgia en sí, yo empecé a escribir porque vi una necesidad, como tú dices, es algo que no se ha hecho mucho, y vi una necesidad de contar nuestras historias. Cuando yo estudiaba teatro, cuando hacía teatro hace algunos años, también veía esa necesidad de que necesitamos que las mujeres contemos historias, ¿no? Porque claro, yo leía a grandes autores, la mayoría varones, ¿no? Excelentes las obras y todo, pero ¿qué pasa con esto? Que los roles dentro de los personajes mismos, de las historias mismas, son roles que están desde la mirada masculina. Y claro, yo decía, ¿no? Yo cuando actúo, pues, yo quiero ser... De repente decís algo así como, esto no diría una mujer. Claro. ¿No? Esto... Eso también yo decía, ay no, yo no quiero ser la doncella que llora todo el día, ¿no? Yo quiero ser la aventurera, yo quiero ser Don Quijote, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay esas historias, esos personajes para las mujeres? Entonces, ahí empecé una búsqueda muy, muy mía, en la que encontré a muchas autoras de todas partes, de nacionales como también internacionales, y que vi que hay una dramaturgia, que hay un teatro femenino que cuentan las historias desde lo que somos nosotras, desde nuestros intereses, desde nuestra visión, y ponernos realmente el papel de heroínas, ¿no? No siempre la doncella triste que va a llorar, o el amor. ¿No? Penélope que espera a su esposo guerrero a que vuelva de la guerra y recibirlo con su plato de cena, digamos. Exacto, justamente el mito de Penélope es uno que utilizo como detonador para los talleres que doy, porque por ejemplo es esto, ¿no? Ulises, el viajero, aventurero que pasa mil cosas, y Penélope, la mujer que espera, ¿no? Y esa es la virtud, y eso se vuelve también estas historias, vemos, ¿no? Estos personajes que los vemos en la ficción, que nos encantan tanto, se vuelven también arquetipos de nuestra realidad. Entonces las mujeres y los hombres empezamos a percibir el rol femenino
como, la mujer tiene que esperar, la mujer tiene que ser fiel como Penélope, la mujer tiene que, ¿me entiendes? Entonces empezamos a tener estos arquetipos ya como sociedad, ya no simplemente en la literatura. Entonces es así como que creo esta inquietud y me empiezo a meter más en el mundo de la dramaturgia y a escribir yo y también a motivar a más mujeres a que escribamos. La dramaturgia en nuestro país ha tenido, como lo decía Sara, importantes autores, pero siempre ha tendido además a, no solamente en el tema de género, sino en el tema del costumbrismo, ¿no? Nuestra dramaturgia ha quedado en un círculo desde hace muchos años, igual que el cine, por ejemplo, ¿no? En ese costumbrismo casi folclórico que se inaugura hace muchos años, pero que no termina de salir, ¿no? Igual que las grandes novelas o libros bolivianos que están anclados desde Raza de Bronce hasta, no sé, Jonás y la ballena rosada, ¿no? Por mencionar algunos títulos, que tienen una mirada muy válida, muy local, pero que quizá por ello no ha podido trascender, ¿no? Más allá. Lo mismo pasa en la literatura, y seguimos teniendo un vacío, una carencia, ¿no? No sé si es la formación, no sé si son las oportunidades de poder mostrar lo que se hace realmente, o es que no se está haciendo. ¿Cuál es tu evaluación? Pues bueno, yo puedo hacer una evaluación muy personal, ¿no? Tampoco creo que la dramaturgia merece mucha más atención, porque en la dramaturgia está la base de nuestro teatro. Como tú dices, ¿no? Vamos a crear un teatro más costumbrista o vamos a empezar también a innovar, a recrearnos, a buscar nuevos lenguajes, pero es ahí. Y creo que no le hemos dado la atención suficiente, ¿no? Creo que hay muchos espacios de formación actoral, por ejemplo, ¿no? Hay muchos espacios, bueno, no, en dirección no tanto, ¿no? Pero hay espacios sobre todo para la actuación, ese tipo de áreas, ¿no? Pero a la dramaturgia no se le ha puesto mucha atención en temas de formación y en temas de espacios de difusión también, ¿no? Y algo con lo que nos enfrentamos también al momento de escribir es cómo voy a montar eso, cómo voy a financiar esto, ¿no? O sea, hay muy pocos premios, por ejemplo, a nivel local de Santa Cruz, hay muy pocos premios que se refieren a la dramaturgia en sí, digamos, incentivos, ¿no? Para las escritoras y los escritores, ¿no? A nivel nacional hay algunos, ¿no? Entonces creo que es eso, creo que hay que darle mucha más atención porque ahí es donde realmente vamos a empezar a construir nuestro teatro. Como tú dices, no solamente enfrascarnos en contar nuestras leyendas, nuestras cosas que son importantes, obviamente, pero también hay nuevos lenguajes que las nuevas generaciones queremos abordar, hay nuevas temáticas, hay mucho por explorar todavía y tenemos que darnos ese espacio, y tanto centros culturales, todo lo que se refiere a cultura tiene que abrir esos espacios, ¿no? Se tiene que incentivar más, porque sin duda yo creo que hay mucho talento tanto en Santa Cruz y bueno, ahora con el taller que he podido estar en Cochabamba también, cuando uno acerca a la gente que no tiene acceso normalmente al arte, las acerca, crean cosas espectaculares. Entonces creo que es eso, hay que difundir más, ¿no? Que abrirnos más. Hablemos de este taller ahora, un taller dedicado a las mujeres, a la escena, con una participación importante, pero además con una característica que has empezado hace ya un año, 2 años. Un año. Más o menos. Trabajar con mujeres en estos talleres. Cuéntanos cómo nace este proyecto. Bueno, en este proyecto estamos trabajando con mujeres víctimas de violencia. El proyecto nace justamente con el CCP, nace por una llamada de Paola Ríos que me propone hacer un taller de dramaturgia y bueno,
en sí la temática y el espacio en el que se pretendía dar este taller, a mí pues me empatizaba muchísimo tanto con las luchas personales que tengo como también con la línea artística que sigo. Entonces empezamos esto el año pasado buscando casas de acogida para mujeres víctimas de violencia. Actualmente hay en cada ciudad, en cada departamento de Bolivia, tiene que haber una casa de acogida que depende de las gobernaciones. En estas casas son casas transitorias en las que vienen mujeres que han sido víctimas de violencia junto con sus hijos. En estas casas se pueden quedar máximo 3 meses, ¿no? Puede ser una noche o 3 meses. Y en estas casas se les da alimentación, se les da un techo, se les da seguridad, se les da vestimenta, apoyo psicológico y apoyo legal en sus procesos. Entonces nosotros entramos a estas casas de acogida, sobre todo con la parte de apoyo también, haciendo un taller de dramaturgia que junta las dos cosas, ¿no? De alguna manera es un taller en el que ellas tienen un espacio de esparcimiento en el que van a pensar en otras cosas, en el que se van a reír, van a divertirse, porque vienen de situaciones muy complicadas. Y también están aprendiendo a escribir, ¿no? A escribir teatro, a hacer teatro, ¿no? Entonces eso, empezamos el año pasado. Ahorita ya hemos hecho 3 talleres, uno el año pasado, otro acá en Santa Cruz también este año y uno en Cochabamba, y nos quedan todavía 2 talleres más que vamos a dar. Ha sido muy interesante la experiencia porque las mujeres en sí tienen tanto que contar y bueno, como parte del taller no es una obligación que ellas nos cuenten su tragedia, ¿no? Porque vamos igual a la par con lo que trabajan las casas de acogida, no revictimizarlas, ¿no? Entonces, ellas nos pueden contar absolutamente lo que quieran, ellas pueden escribir lo que quieran. Muchas sí termina siendo una forma de desahogo, ¿no? Y muchas dicen, yo quiero escribir esto y quiero que lo lean porque no quiero que ninguna mujer vuelva a pasar por lo que yo he pasado. En este periodo que estamos viviendo en nuestro país, con esta violencia, no sé si inusitada, pero por lo menos mucho más visibilizada hacia las mujeres, con todos los feminicidios y con toda esta cultura patriarcal que sigue subyugando de alguna manera, o de muchas maneras más bien, la exposición de las mujeres en este nuevo sentido, ¿no? De entender el papel de la mujer, porque, bueno, no sé, nos parece increíble que estemos hablando de esto todavía, ¿no? Y cuando te das cuenta de todo lo que sucede más allá de nuestras pequeñas fronteras cotidianas, te das cuenta de que no ha cambiado mucho en realidad, ¿no? De que siguen habiendo estos roles, estos arquetipos, pero además una violencia completa de una sociedad anclada históricamente en un machismo recalcitrante, y que esas grandes conquistas desde el voto universal, el voto de las mujeres, hasta la independencia económica o la representación de las mujeres fuera de esos moldes establecidos, parece que realmente no han habido muchos cambios, ¿no? Y vos te das cuenta, tras que pones un pie en la realidad, ¿no? En la realidad que va más allá de la tuya, te das cuenta de que vamos a seguir en este camino durante mucho tiempo más, porque hay cosas que no terminan de cambiar. Exacto, sí, en las casas de acogida, la verdad que el trabajo que se realiza es muy fuerte, ¿no? Porque el arte es una herramienta que te permite ahondar, ¿no? En la emoción humana. Te permite abrirte totalmente, ¿no? Porque más allá de lo que sea, es distinto hablar en un ambiente artístico, en una actividad artística, claro, que con la trabajadora social, digamos, ¿no? O con el abogado, o qué sé yo. Entonces, realmente las historias que ellas cuentan y las dificultades por las que pasan, y uno es importante saber, ¿no? Que esto pasa en todo estrato social, no hay discriminación para la violencia, ¿no?
Porque uno dice, bueno, pues es que ellos son así. No, no, Claro. aquí esto es de todos. Porque No son cosas que pasan después del cuarto anillo no, solamente. no, claro, ahí en las casas de acogida nos enfrentamos a grupos a los que hay mujeres que también nos ha tocado, ¿no? Mujeres que tienen un grado de escolaridad muy bajo, entonces que tenemos que incentivar a que escriban de otra manera, ¿no? Ayudarles a escribir a partir de dibujos, por ejemplo. Y hay mujeres que tienen grados universitarios, maestrías, pero que están en situación de violencia y en situaciones extremas, ¿no? Entonces, es eso, y sí, realmente lo que dices, ¿no? Nos damos cuenta que todavía no hemos avanzado mucho, que hay mucho trabajo por recorrer y, y bueno, y a partir del arte uno da su grano de arena, capaz, porque todas las historias, justo ahora traje los 3 tomos ya que tenemos de las historias, todas las historias son no tienen ninguna corrección ni nada, ¿no? O sea, en los talleres no nos centramos ay, que hagan dramaturgia excepcional, Claro, ¿no? claro. Sino que ellas expresen tal cual quieren expresar sus situaciones. Y para ellas son momentos muy conmovedores, para uno que está como tallerista, también es duro, ¿no? Porque hay historias que inevitablemente te le llevas a la casa, ¿no? No puedes sacarle de la cabeza esas cosas que escuchas, porque a ratos yo me cuestionaba, no puede ser que el mundo esté tan mal, que el mundo esté tan mal, que realmente este sistema patriarcal las limite tanto a las mujeres, porque hay casos en los que las encierran, les quitan el celular, les quitan el dinero. Entonces, ¿qué haces si te prohíben salir, si no tienes dinero? O sea, y uno de los factores de las mujeres, por ejemplo, que hace que se perpetúe estos ciclos de violencia, es sin duda la violencia económica. Muchas de ellas se han casado muy jóvenes o han estado en pareja muy jóvenes, entonces han sufrido la prohibición de formación, han sufrido la prohibición de no ir a conseguir trabajo, porque les dicen, no, yo te mantengo tú en casa con los niños. Entonces, ¿qué pasa? Una mujer que sufre violencia a sus 30 y pico años, 40, 50 años, quiere salir de eso, pero no tiene experiencia laboral, no tiene formación, ¿cómo va a hacerle? ¿No? Entonces, con las chicas que trabajamos igual nos cuestionábamos, pucha, ¿por qué no incentivamos a las empresas que contraten a mujeres sobrevivientes de víctimas de violencia, ¿no? De violencia. Entonces, ¿qué tal si hacemos algo así? Que ellos las contraten como que sea preferencial, ¿no? O sea, has sufrido violencia, has pasado por este centro, este proceso, Claro. Has te tenido todos contratan. estos antecedentes que mencionás y bueno, Claro. puede haber una plaza que se puede convertir en una oportunidad. Una oportunidad, porque claro, para ellas es muy difícil y algo que reclaman mucho, ¿no? Quien tiene que salir de la casa es la mujer escapando de su agresor, pero pucha, también tienen que dejar su casa, su cocina, su garrafa, su ropa, cosas que pues te cuestan conseguir, ¿no? Entonces es muy complicada la situación en las casas de acogida, ¿no? Lo que se vive, y eso es lo que vivimos, lo que vemos ahí, que es, yo creo, un Los 1%. hechos que terminan ahí, los que tienen denuncia, Claro, los casos extremos, como decís, pero en claro. la cotidianidad, No, y que se enteran también de que pueden ir ahí, ¿no? Porque no hay mucha difusión tampoco. Entonces, justo la vecina le dijo, oye, ya hay una casa, hay unas mujeres que ayudan, llama tal número. Entonces, tuvieron suerte, ¿no? Pero hay un grueso de la población femenina que no tiene acceso a estos centros, ¿no? Sara, vos estás evidentemente muy sensibilizada con la temática. ¿Crees que es la importancia del arte en estos procesos sociales en los que estamos viviendo ahora? Del arte digo en general, pero también en particular en el tema de la dramaturgia, que como los decías, esa manera de escribir también puede ser una manera de desahogarse, ¿no? O una manera de revelar ciertas cosas. Y hay ejemplos muy grandes de, no sé, de las dictaduras, de cómo esos testimonios han ayudado a crear un archivo sobre
¿no? Esos procesos, esos periodos, ¿no? Pero ¿cuál crees que es la función o la importancia de el arte en estos procesos sociales? Pues yo creo que es fundamental el arte, porque el arte transforma, el arte sana, el arte te devuelve la humanidad, ¿no? Que a veces cuando se pasan por estas situaciones tan duras en la vida, vas deshumanizándote, ¿no? Entonces, el arte es fundamental. Nosotros, y eso vemos lo que te decía, ¿no? No es lo mismo hablar con la psicóloga o con el abogado que estar en un ambiente artístico en el que yo escribo o canto o bailo lo que quiero contar, lo que quiero hablar, lo que quiero decir. Y sin duda, por ejemplo, en el caso de la dramaturgia, creo que es fundamental que ellas escriban, y no solo que ellas escriban, sino que nosotros nos ocupemos de visibilizar lo que ellas escriben. Porque pasa mucho, ¿no? Que se escribe, se crea, pero el trabajo artístico de la mujer siempre está invisibilizado, ¿no? Entonces es importante ir a la otra etapa, que se muestre su trabajo, porque esto genera todo, ¿no? No solamente en el proceso genera este espacio en el que uno está creando, se desahoga o se revela ante algo. Después, ya cuando ves tu producto final, cuando ellas hacemos, al final del taller, hacemos una lectura dramatizada para la gente del centro, porque no se permite entrar a otras personas. Y cuando ellas escuchan lo que ellas mismas han escrito, ya con la música, con todo, ellas mismas no pueden creer que han sido capaces, ¿no? Porque hay un problema grande también, ¿no? Que muchas de ellas vienen de muchos años de violencia, ¿no? Aguantando. Entonces, ¿qué pasa esto? Son personas que tienen la autoestima muy dañada. Entonces, imagínate que toda tu vida te han dicho que no eres capaz de hacer nada, que no insultos, sirves. que no sirves, ¿no? Entonces, el hecho de que tú veas algo que has creado tú misma y lo veas ahí, lo sientas bonito, lo puedas compartir con otros que te aplaudan, para ellas es un momento muy mágico, ¿no? Ellas se sienten súper felices, súper orgullosas. Es importante que incluyamos, ¿no? El arte en estos procesos sociales, en la educación también. Nosotros también, paralelamente al taller de dramaturgia, hacemos, porque en el primer taller que dimos el año pasado nos dimos cuenta que todas van pues con sus hijos, ¿no? Entonces yo como madre sé que si mi hijo no está tranquilo, no está bien, yo no voy a estar tranquila. Claro. No voy a poder disfrutar ni aprender ni nada, ¿no? Entonces este año ya para los siguientes talleres hemos incorporado el taller de arte terapia y teatro infantil. Entonces, paralelamente a que las mamás están en el taller de dramaturgia, los niños están pasando un taller de teatro, ¿no? Entonces, claro, eso les permite a las mamás también un desahogo. Y es que es eso, las mamás están 24/7 con los niños. Y es importante también esta situación, la maternidad, darles este espacio a la mujer de ser mujer, de ser persona, ¿no? No solamente la mamá de alguien, Así ¿no? es. Entonces es importante, y ellas mismas así, cuando ya termina el taller, bueno, chicas, voy a abrir la puerta para que entren los niños. No, un ratito más, dicen, porque quieren descansar también. Y ese momento de charlar entre adultas también, de cosas de adultos, no siempre de estar con los niños. Claro, ¿no? del último capítulo de Bob Esponja. Claro, no, y los niños también aprovechan porque este taller, las principales, quienes van a ver primero la violencia y quienes sufren y son víctimas también a la par de la mujer, son los hijos. Los hijos son los que ven todo, incluso son los que intervienen en momentos de que, por favor, no mates a mi mamá. En momentos extremos. En momentos extremos son quienes intervienen desde los 5 años, 3 años, entonces es importante también trabajar con ellos para que ellos también puedan ir expresando todo lo que han vivido y puedan ir sanando, ¿no? Porque a medida que uno va expresando, también va sanando. Sara, muchísimas gracias por haber venido a nuestro podcast para compartir esta experiencia y muchas felicidades. No, gracias a ustedes, gracias por este espacio para compartir esta experiencia y también por incentivar y motivar a que podamos llegar, ¿no?, a estos grupos y hacer este tipo de trabajo.
Muchísimas gracias, amigos. Será hasta otra oportunidad en el podcast del CCP. Buenas noches.